He sacado a pantalla el tema 17 de gestión, pero es exactamente el mismo que el 16, por lo menos en los 6 primeros epígrafes de tramitación y auxilio. En tramitación y auxilio, como yo digo, bueno, te piden tema 16, el juicio ordinario y el juicio verbal, y se quedan tan tranquilos. Pero claro, para llegar a comprender el juicio ordinario y el juicio verbal tenemos que comprender una serie de cosas anteriores, que son los presupuestos procesales de las partes y los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional. En consecuencia, eso es lo que vamos a ver un poco, porque luego te lo preguntan. Luego te preguntan el artículo 6, luego en un caso práctico te sale el litis consortio del artículo 12. En consecuencia, pues aunque parece que no entra, pues al final entra. Por eso digo yo que la diferencia entre el temario de tramitación y gestión, incluso el de auxilio, no es tan grande. No, es que como entra el juicio ordinario, usted tiene que saber lo que es un litis consorcio, tiene que saber lo que es la sucesión procesal. Entonces, fijémonos un poquillo, por favor, y nada, y vamos a ver cualquier cosita. Están los test también, 16.1 tenemos los test y en el 17 también. Son temas estos sencillos, pero repito, fijémonos en los conceptos, sobre todo, mis amigas de gestión. Bueno, aquí se nos pide proceso civil, comentaré pues dos, iba a decir tonterías, dos nimiedades sobre el proceso civil y un poco lo que me interesa, ¿no? Lo que es, por lo menos, tener claro el concepto de parte, ¿no? Los presupuestos procesales de las partes, capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación y postulación. Esos serían los presupuestos procesales de las partes en el proceso, en cualquiera de los procesos. Y del órgano jurisdiccional, los presupuestos procesales serían la jurisdicción y la competencia, que la estudiamos más adelante. Y dentro del concepto de parte, pues también tendríamos la pluralidad de partes. ¿Qué pasa cuando en una parte procesal hay más de una persona? Eso es lo que se denomina pluralidad de partes. Litis consorcio, intervención provocada, intervención voluntaria, sustitución en algunos supuestos y la sucesión procesal. Bueno, vamos allá porque es muy, muy, muy sencillo. Si alguien no entiende algo, que me lo pregunte, ¿vale? No pasa nada. Si luego tengo que quitarle ese trozo al vídeo, se lo quito, no pasa nada. Entonces, en relación con las nimiedades que yo decía, pues aquí lo que tendríamos que ver es un poco la ley de enjuiciamiento civil que vamos a estudiar. Antes teníamos la ley de enjuiciamiento civil en soporte papel, hoy entiendo que no es necesaria, sí que tenemos colgada en la web una ley actualizada. La única modificación con respecto a la anterior convocatoria es la supresión del artículo 43 bis, por si a alguien le interesa. Y bueno, la ley de enjuiciamiento civil, un poco conocer la estructura porque la vamos a tener que estudiar toda, tanto en gestión como en tramitación y auxilio, porque al final nos entran todos los procesos. Entonces se compone de un título preliminar donde están pues las normas procesales y su aplicación, digamos, artículos 1 a 4. El artículo 4 es importante porque establece, digamos, la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento civil al resto de órdenes jurisdiccionales, incluido el militar. Y luego tendríamos, pues en un libro primero, disposiciones generales, es decir, la parte general de la ley de enjuiciamiento civil, que va del artículo 5 al 247. Es muy fácil de recordar porque en el 248 empiezan los declarativos y el 249 es el que establece cuáles son los procesos que se tramitarán por los cauces del declarativo ordinario. El 250 es el verbal. Entonces, los declarativos que finalizan en el 516 también es muy fácil de recordar porque los títulos ejecutivos están en el 517. En consecuencia, pues al final tantas vueltas le vamos a dar a los títulos ejecutivos que sabremos que están en el 517, al 747. Y en el 748 empiezan los especiales del libro cuarto. El 748, que son los procesos de familia, que llamamos especiales del libro cuarto, el monitorio y el cambiario. Y el último artículo de la ley, que es el 827, donde se habla de la sentencia del cambiario. Un poco conocer la ley de enjuiciamiento civil. ¿Es necesario esto? Pues hombre, no, de modo general no, pero sí que nos ayuda. Yo, cuando me dicen algo, pues sé más o menos dónde está en la ley. No me puedo acordar del artículo exacto, pero sí más o menos dónde está en la ley. Entonces, conocer un poco la estructura
desde mi punto de vista, de todas las leyes procesales, las que vamos a estudiar, también la Constitución, la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las 4 leyes procesales, sería un poco lo importante. La estructura, simplemente saber dónde están. A lo mejor en la ley de la jurisdicción social, como lo estudiamos de forma más somera, no es necesario, pero la ley de enjuiciamiento civil, después de la ley orgánica del Poder Judicial o incluso al lado, es probablemente la más importante. Entonces, la estructura de la ley. Y luego 4 conceptos mínimos. El concepto de jurisdicción, todo el mundo habla de jurisdicción, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, la ley de la jurisdicción social. Bien, pues tenemos que saber que el orden contencioso-administrativo no es una jurisdicción, es un orden jurisdiccional. Entonces, utilizar un poco bien los términos. Jurisdicción es, bueno, pues una función del Estado, como yo digo aquí, consistente en tutelar y realizar el derecho objetivo, estableciendo lo jurídicamente correcto, ¿no? A través de órganos especializados, es decir, los juzgados y tribunales, que son los encargados de interpretar y aplicar la ley. Y tendríamos una jurisdicción ordinaria y algunas jurisdicciones especiales. La jurisdicción ordinaria es la que nosotros tocamos, y eso lo vamos a estudiar en el tema 6, que se divide en 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social. Y una jurisdicción especial, varias jurisdicciones especiales, especialmente una, si queréis, que es la jurisdicción militar. Pero hay otras también, como por ejemplo la jurisdicción constitucional. Entonces, jurisdicción ordinaria, jurisdicciones especiales, y dentro de la jurisdicción ordinaria, pues los 4 órdenes jurisdiccionales. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque luego tendremos que estudiar los conflictos de jurisdicción y los conflictos de competencia. Entonces tendremos que distinguirlo. Entonces, jurisdicción y órdenes jurisdiccionales. Ahora estamos en el civil, uno de los 4. Yo comentaba hace un momento, probablemente el más importante. Bueno, el más importante, a lo mejor no está bien, esto es el más importante, pero sí, desde luego, el que a nosotros más nos interesa a efectos de la oposición, porque en el ejercicio se hacen muchísimas preguntas de civil y los casos prácticos pues tienen muchas posibilidades de ser civiles, también penales, pero civiles, muchas posibilidades. Entonces, orden jurisdiccional civil: conflictos intersubjetivos de derecho privado. Esta es la definición clásica, pero ahora tenemos los procesos del libro cuarto, que, bueno, discute esa afirmación. Y todos aquellos que no estén atribuidos a otro orden jurisdiccional, es decir, el orden civil es el que recoge aquellos conflictos, aquellos procesos que no estén atribuidos a otro orden jurisdiccional. Esto también siempre se nos olvida, ¿no? Y luego tendríamos el concepto de procedimiento civil. Esto, sobre todo para la gente que estáis en los juzgados, pues es un término que se utiliza mal, al igual que el de jurisdicción. La jurisdicción social, no, el orden jurisdiccional social. Oye, dame el procedimiento 123 del año 2024. No, el procedimiento 123 del año 2024, pues no es correcto utilizar ese término, porque el 123 del año 2024 es un proceso instado por la parte demandante contra la parte demandada. Perdón, lo he dicho bien, es un proceso, no un procedimiento. El procedimiento es lo establecido en la ley de enjuiciamiento civil, en este caso, para tramitar ese conflicto intersubjetivo. Procedimiento civil, sucesión de actos procesales que habrán de realizarse para obtener la resolución de un proceso, y que están en la ley, es decir, la ley es el carril, la vía del tren, y lo que va por la vía del tren es el tren, que es el proceso. Por tanto, el procedimiento sería los raíles o la vía del tren, y el proceso, pues el tren que va por encima. El proceso es el procedimiento aplicado a un caso concreto, ¿vale? Bueno, tampoco es necesario, digamos, utilizar el lenguaje de este modo, ¿no? Porque, como digo, en los juzgados todo el mundo lo utiliza, pues como buenamente puede, pero sí sería necesario por lo menos tener una pequeña idea. De estas, creo que son 4 o 5 nada más, ¿vale? Entonces, ley de enjuiciamiento civil, conceptos mínimos, y ahora entramos, si queréis, en las partes, ¿no? Las partes en el proceso. Un proceso, digamos, está conformado por las partes y el órgano jurisdiccional que lo resuelve. Concepto de parte.
Bueno, partes en el proceso son aquellas personas físicas o jurídicas que se constituyen en sujetos del mismo y que pretenden la tutela jurisdiccional o que bueno, son titulares de derechos y obligaciones o cargas procesales. Digo yo aquí la definición clásica que siempre me ha gustado mucho. Parte es quien pide, parte demandante, frente a quien se pide, parte demandada. Esto es muy, muy sencillo, ¿no? Parte demandante, ya lo he dicho, bueno, hay algunas peculiaridades, ¿eh? Son partes también, además de la demandante y la demandada, aquellas que se incorporan con posterioridad al proceso, que es un poco lo que estábamos diciendo, la intervención provocada, la sucesión procesal, etcétera. No así, no son partes, lógicamente, los peritos, los testigos y otros terceros que son llamados al proceso, pero sin la cualidad de parte. Sería un poco la idea. Parte demandante, persona física o jurídica que reclama el reconocimiento de un derecho. Tengo derecho a que el demandado me indemnice en tal cantidad, y lógicamente presentó demanda. Parte demandada es el sujeto pasivo del derecho, es decir, es el que la demanda, en su caso, si así lo acuerda el juez en sentencia, debe indemnizar pues, a la parte demandante, oponerse a la petición del demandante de forma que la sentencia que dicte, se dicte en su día, no le perjudique. Sería parte demandante, parte demandada. El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es un órgano constitucional, una institución constitucionalmente relevante y solo será parte en el proceso civil cuando lo establece la ley. Digo yo aquí o digo en otras partes del temario, el fiscal tiene tres funciones en el proceso civil. El fiscal, como todo el mundo sabe, eminentemente tiene funciones en el proceso penal, pero en el proceso civil tiene tres funciones que serían la función de parte, cuando la ley dice será parte el Ministerio Fiscal. Lo dice así expresamente en algunos artículos, por tanto, es parte el Ministerio Fiscal. Pero en otras ocasiones, pues el fiscal es lo que se denomina postulante transitorio. Por ejemplo, el artículo 8, que nos dice cuando sea necesario nombrar un defensor judicial, lo hará el Tribunal de Justicia mediante decreto. Entre tanto, aquel que se haya quedado transitoriamente sin capacidad será defendido por el Ministerio Fiscal, defendido, representado por el Ministerio Fiscal. Aquí el Ministerio Fiscal asume la representación y defensa de una parte que en ese momento transitoriamente se ha quedado sin capacidad para ser parte. Entonces, parte no es el Ministerio Fiscal, sino ese menor de edad, esa persona discapacitada que transitoriamente, digo, se ha quedado sin capacidad para ser parte y su cualidad tiene que ser complementada, tiene que ser integrada por este defensor judicial. Entonces, esta sería la segunda función. La primera, como digo, es parte. Cuando la ley dice el fiscal es parte. La segunda, bueno, pues es postulante transitorio hasta tanto, en virtud de sus funciones constitucionalmente recogidas, hasta tanto, pues esa persona pueda ser defendida correctamente a través de este defensor judicial. Y la tercera función que tiene el Ministerio Fiscal en el proceso civil es informante. Cuando el Ministerio que emita informe el Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal emitirá informe en el plazo de 10 días. Entonces, en este supuesto, el Ministerio Fiscal lo que hace es, de acuerdo con la legalidad, emite informe sobre el contenido que se le someta, ¿no? Por ejemplo, no sé, la falta de jurisdicción del órgano jurisdiccional, que es típico que informe en este supuesto, aunque el fiscal no tenga nada que ver en el proceso, que emita informe acerca de este concreto eh, ítem procesal, ¿no? Entonces, el Ministerio Fiscal es importante también tenerlo en cuenta, aunque en el proceso civil tiene menos importancia. Peritos y testigos, ya lo he comentado, son terceros traídos al proceso. El testigo, pues aquel que da testimonio en virtud de su conocimiento, en virtud de que lo ha visto, lo sabe perfectamente porque ha presenciado pues, los hechos sobre los que declara. Y el perito lo da en razón de su ciencia, es decir, aquel que es pues, técnico en una determinada materia, luego veremos también que hay peritos no técnicos, ¿no? Pero bueno, aquel que es técnico en una determinada materia y emite un informe en virtud de sus especiales conocimientos. Por ejemplo, el médico forense. El médico forense es un perito en un proceso. Es un señor o señora, vamos, una persona que es médico y entonces en virtud de sus especiales conocimientos emite un informe, pero también pues, un economista, un arquitecto,
pues un matemático, lo que vosotros queráis. Luego también hay peritos que no son, digamos, no tienen unos especiales conocimientos adquiridos en virtud de su ciencia, pero sí tienen conocimiento como consecuencia de la praxis. Estoy pensando, por ejemplo, los peritos prácticos, ¿no? En una cuestión de acequias, pues aquellas personas que saben cómo va la acequia, determinadas peculiaridades. Entonces, terceros, en el proceso peritos y testigos, que no son parte. ¿De acuerdo? Esto sería importante conocer, bueno, importante, esto es muy sencillo, pero o sea, necesario conocerlo, ¿no? Principios que rigen la actuación de las partes. Bueno, en el proceso siempre hay dos partes, o debe haber dos partes. Estamos en un proceso contencioso que se llama, contencioso en el orden civil, no contencioso administrativo, contencioso en el orden civil, y entonces tendríamos dos partes procesales, la parte demandante y la parte demandada. Estas dos partes pues van a lo largo de la tramitación del proceso, pues van convirtiéndose en, por ejemplo, parte apelante, parte apelada, parte recurrente, parte recurrida. Cuando ya se obtiene sentencia, esta es firme, se ejecuta, pues parte ejecutante, parte ejecutada. Esto sería un poco la idea, ¿no? Dos partes, de modo general, parte demandante, parte demandada, que luego va adquiriendo diferentes funciones a lo largo del proceso. Como digo, bueno, pues en un auto que pone fin, por ejemplo, a un incidente, la parte demandada lo recurre porque le es perjudicial para sus intereses y entonces en ese recurso la parte demandada es la parte apelante y la parte demandante es la parte apelada. Nos damos cuenta, va cambiando un poco el sistema. Hay algunas excepciones, hay algunas excepciones, ya en la ley de enjuiciamiento civil cada vez menos. Estoy pensando, por ejemplo, en un divorcio de mutuo acuerdo, en un divorcio de mutuo acuerdo donde verdaderamente no hay una dualidad de partes, sino que las partes se someten, en este caso ya en algunos supuestos, a la letrado de de justicia, al notario también, pero a nosotros lo que nos interesa es el letrado de justicia para que disuelva su unión, ¿no? Son cuestiones, ya digo, en derecho tenemos una regla general y luego tenemos un montón de excepciones. Pero la regla general, como digo, es que tiene que haber dos partes al menos, parte demandante y parte demandada, sin perjuicio que en cada posición procesal, en la parte demandante, haya uno o varios sujetos, uno, dos, tres o 27 personas. Y en la parte demandada, lo mismo, que es un poco lo que llamamos la pluralidad de partes. Bueno, esto el resto lo leemos, el concepto es este, ¿no? Entonces, dualidad de partes. Igualdad. Evidentemente, el principio de igualdad, las partes tienen que ser iguales. Y en el proceso civil, de modo general, esto se da. El principio de igualdad de partes, no puede haber discriminación de una parte con respecto a la otra. El proceso civil, de modo general, digo, se da. Otra cosa es el proceso penal, donde hay una parte que es una parte, pero evidentemente en virtud de sus funciones constitucionalmente relevantes, pues tiene una preeminencia sobre las demás partes. Todo el mundo estará pensando en el Ministerio Fiscal. Pero el Ministerio Fiscal en el orden civil, excepto en alguna cuestión muy concreta, en un proceso de familia de libro cuarto, donde haya personas menores o discapacitadas, pues tienen las mismas armas, por decirlo de alguna forma, que el resto de partes. El principio de justicia rogada o principio dispositivo. Bueno, aquí lo que nos dice la ley es los tribunales civiles decidirán en los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa. Dicho de otro modo, y para entendernos, el juez civil, estamos hablando en conflicto de derecho privado, dejemos siempre a un lado los procesos del libro cuarto, es un árbitro. Al juez le traen los hechos, las pruebas y las pretensiones de las partes y el juez resuelve. El juez no va a buscar las pruebas por sí mismos, por sí mismo. Si el abogado de la parte demandante o el abogado de la parte demandada no le aportan la prueba o no le aportan los hechos, el juez resuelve en virtud de lo que tiene. Aquel viejo aforismo que decía, ni más de lo pedido, perdón, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido, ni cosa distinta a lo solicitado.
Esto es el principio de justicia rogada, que lo veremos en el principio de congruencia también, ¿no? Cuando uno lo aprende de memoria, luego le sale de memoria, ¿no? Bien, el principio de justicia rogada, principio dispositivo. También podríamos decir, bueno, en relación con el principio dispositivo, las partes disponen del proceso en el ámbito civil. Estoy refiriendo siempre a los conflictos de derecho privado. Es decir, si a mí un señor me debe pues 2.000 euros y quiero presentar demanda, pues la presento. Si no quiero presentar demanda, no la presento. Demanda ejecutiva, digo, perdón, que admito la compañera, demanda ejecutiva, aunque tenga una sentencia favorable, ¿no?, a mis intereses. Una vez presentada la demanda, puedo desistir de la misma. Esto sería, perdón, que admito. Bien, sí, creo que ya. Vale, sí. Bien, lo que estaba comentando, se puede disponer del proceso, el principio dispositivo, ¿no? Legalidad procesal. Lógicamente, todas las personas que actúen en un proceso civil, tanto los tribunales cuanto las partes, tienen que someterse, actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Es la ley que regula. Y aquí aprovecho un poco para decir, yo comprendo que muchas veces a las personas que ya conocen esto les canso, pero a ver, recordad siempre que tenemos el derecho positivo se encuentra recogido en el Código Civil, en el Código Penal. ¿eh? El derecho procesal se encuentra recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, digamos, el derecho positivo es aquel que establece propiamente el derecho a aplicar. Y el derecho procesal es aquel que establece cómo se aplica, la forma de aplicar el derecho positivo. Nosotros lo que estamos estudiando es derecho procesal, la forma de aplicar el derecho positivo. El juez es un técnico en derecho positivo. De modo general, el letrado de Administración de Justicia, aunque esto ya no es muy cierto porque en virtud de los ejercicios de la oposición, es un técnico en derecho procesal. O sea, el que dice qué derecho hay que aplicar es el juez, y el que dice cómo se aplica, cuál es la forma, es el letrado de Administración de Justicia. Cada vez, después de la Ley 13/2009, cada vez los jueces se van más dedicando a, digamos, a aplicar el derecho, y la forma de aplicarlo queda en manos del letrado. Lo tenemos, por ejemplo, en la ejecución civil. ¿Vale? Bien, el principio de contradicción. El principio de contradicción es aquel que establece que cada parte podrá rebatir lo manifestado de contrario. Tiene que tener la posibilidad de rebatir lo manifestado de contrario. Si esta parte hace una afirmación, el juez o el letrado de justicia, en su caso, dará traslado a la otra parte para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre esa afirmación. Toda parte en un proceso, perdón, que cuando me despisto así un poco es que estoy admitiendo a alguien, toda parte en un proceso tiene que recibir, aunque los contradiga, las posibles pretensiones del resto de partes. Así de claro, este es otro de los principios, ¿no? Vuelvo a decirlo, ¿esto es importante a efectos del proceso? Pues a lo mejor para tramitación y auxilio no tanto. Sí que tenemos que tener conocimiento de los mismos, pero la gente de gestión, por favor, fíjese en estas cuestiones por el tercero, que no sé cómo va a ser. Muy bien, pues este sería el segundo epígrafe. Y ahora tenemos el tercero, capacidad para ser parte, capacidad procesal y la integración de la capacidad, la complementación de la capacidad, ¿no? Entonces, aquí, de una forma muy, muy breve, se dice, para ser parte en un proceso civil se exige la concurrencia de dos tipos de capacidad, capacidad para ser parte y capacidad procesal. ¿De acuerdo? Esto sería la idea. Necesitamos tener en un proceso civil capacidad para ser parte y capacidad procesal. Bueno, aquí comento yo, bueno, es posible la sustitución en el caso de las personas físicas, lo veremos un poco más adelante, y también en el caso de las personas jurídicas. Entonces, vayamos al concepto.
¿Qué es la capacidad para ser parte? La capacidad para ser parte indica que parte es el titular de derechos, obligaciones y de cargas procesales y, por tanto, capacidad para ser parte es la aptitud que faculta a una persona física o jurídica para ser titular y responsable de los derechos, obligaciones y cargas procesales. Todas las personas físicas y jurídicas tienen capacidad para ser parte en un proceso civil. Todas las personas físicas y jurídicas. Mi hijo Alfredo, que tiene 15 años, ¿tiene capacidad para ser parte? Sí. ¿Aquel otro menor que pueda tener 2 años? Sí. ¿Aquella persona necesitada de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede ser parte en un proceso civil? Sí. ¿Eh? Tiene capacidad para ser parte. Otra cosa es la capacidad procesal. ¿Vale? La capacidad procesal tendrá que integrarse. ¿Con quién? Pues en el caso de una persona menor de edad, pues con su padre, madre o tutor. Tutora, ¿eh? Entonces, capacidad para ser parte. ¿Y qué dice la ley a este respecto en el artículo 6? Es decir, ¿quiénes podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles? Pues aquí los tenemos. Las personas físicas, ya lo he dicho, desde el momento de su nacimiento con vida hasta el momento de su fallecimiento. Hay alguna ficción jurídica, como puede ser, pues, bueno, pues la necesidad acordada judicialmente de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad. Pero incluso también el concebido pero no nacido, en este caso solo para los efectos que le sean favorables. Entonces, capacidad para ser parte, todas las personas físicas y el concebido pero no nacido, en este caso, para los efectos que le sean favorables. Aquí ya nos vamos un poco al Código Civil, estableciendo cuándo se produce el nacimiento. Bueno, la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Esto, si queréis, lo estudiamos cuando estudiamos los temas del registro civil, cómo se, cómo se produce esto. Lógicamente, mínimamente a efectos de que los médicos establezcan que ha nacido ese neonato con vida, y el concebido pero no nacido, ¿vale? Ya digo aquí al final, esta personalidad acompaña al ser humano hasta el momento de su muerte. Repito, con esta excepción de personas que, como consecuencia de su estado físico, pues necesitan medidas de apoyo para el ejercicio de esta capacidad, ¿no? Estaba pensando en decir que por favor nadie utilice ya, a mí me cuesta porque lo aprendimos, y que nadie utilice ya la palabra incapaz. No existen los incapaces. Eh, Personas discapacitadas, sí, y personas necesitadas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, también, pero no incapaces. ¿Vale? Personas jurídicas, lógicamente las personas jurídicas es cuando se constituyen con arreglo a derecho, básicamente, o sea, la persona jurídica es aquella conformada de acuerdo con la ley. Por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, cuando se constituye por ante notario, digamos, por las personas físicas tal, con los requisitos que establece la ley, entonces adquieren la capacidad, perdón, para ser parte en un proceso civil. Bueno, aquí no habla corporaciones, fundaciones, asociaciones, de interés público-privado, ¿no? Y los entes especiales. Los entes especiales son un conjunto de entes a los que la propia ley de enjuiciamiento civil les otorga capacidad, digamos, para ser parte. No gozan de personalidad jurídica, pero sí se otorgan, porque la ley así lo establece, pues esta capacidad para ser parte, ¿no? Y las tenemos aquí un poco. Simplemente no es necesario aprenderse de memoria, pues, eh, una simple lectura y nos va quedando, ¿no? Masas patrimoniales y patrimonios separados, ¿no? Aquellos que pueden quedar transitoriamente sin titular, por ejemplo, la herencia yacente, se muere el causante, pues transitoriamente, hasta que sean llamados los herederos, pues queda sin titular, ¿no? Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconoce la capacidad para ser parte, bueno, pues la ley establece que determinadas entidades que no tienen capacidad jurídica, pero sí se las reconoce legalmente. Por ejemplo, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. Sería el ejemplo típico, ¿no? En la persona de su presidente. Se le conoce capacidad para ser parte, por ejemplo,
aunque no están constituidos como persona jurídica, pero sí para reclamar, bueno, pues los correspondientes atrasos a un vecino moroso, por poner un ejemplo, ¿no? No hay mucho más que decir de esto. Aquí hablamos un poco de las sociedades irregulares también, ¿no? Que son aquellas que pueden llegar a ostentar personalidad jurídica propia, pero no la alcanzan porque no cumplen con todos los requisitos, digamos, exigidos por la ley, pero sí pueden empezar a, digamos, a operar en el tráfico jurídico, ¿eh? Por ejemplo, con la adquisición o el alquiler de un local o la adquisición de maquinaria para el ejercicio de su actividad. Entonces la ley dice o le reconoce la capacidad para ser demandada, ¿eh? Para ser demandada. Son sociedades irregulares, ¿eh? Bueno, no la alcanzan por no cumplir todos los requisitos, es decir, está en trámite, ¿eh? El Ministerio Fiscal, ya hemos hablado de él, no os quiero tampoco cansar, ¿eh? Aquí sí que la ley en algunos supuestos dice será parte del Ministerio Fiscal. Y aquí, bueno, lógicamente las circulares de la Fiscalía General del Estado son muy interesantes jurídicamente y yo hago alguna mención, pero bueno, lo que he dicho antes es lo... Los grupos de consumidores y usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Es decir, pues un grupo de usuarios pues, que ha comprado un determinado producto y este producto ha salido defectuoso. De modo general, pues todas aquellas personas que han pagado el producto, que tienen la factura, pues pueden constituirse como digo, en parte procesal. Bueno, dice la norma, es necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados, ¿eh? Y digo yo también aquí, cuidado, no nos estamos refiriendo a las asociaciones de consumidores, porque aquí digamos, las personas que han sufrido el daño están determinados o son fácilmente determinables. Sabemos quiénes son. Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas pues actúan cuando existe una pluralidad de consumidores y usuarios no determinados, ¿no? Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea. Es decir, hay una lista de entidades que se están habilitadas de acuerdo con la ley, con las leyes europeas, con la norma europea, para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios, ¿no? Bueno, pues la lista está establecida por la Unión Europea. Las sociedades irregulares, también ya hemos hecho mención a ellas, ¿no? Las entidades que no habiendo cumplido todos los requisitos, pero que han empezado a operar en el tráfico jurídico, digamos, pueden ser demandadas en virtud de ese contrato, ¿no? Vale, pues estos serían los entes a los que la ley de enjuiciamiento civil, de forma expresa en el artículo 6, les concede la capacidad para ser parte, ¿no? Con las limitaciones que en cada una se establece, por ejemplo, en esta última, con la limitación de que para ser demandadas, no para ser demandante, ¿eh? Entonces, capacidad para ser parte. Capacidad procesal. Bien, la capacidad procesal, bueno, pues es aquella que habilita para actuar válidamente en un proceso, válidamente. Entonces esto ya tiene que tener una serie de condiciones, ¿eh? En el caso del proceso civil, pues esta capacidad procesal se adquiere pues, a los 18 años. La capacidad para ser parte se tiene desde siempre, pero para poder actuar válidamente en el proceso sin necesidad de integrar la capacidad es necesario tener al menos 18 años. Esto es también muy sencillo, ¿no? Aptitud para comparecer en juicio. Perdón, capacidad para realizar válidamente actos procesales, ¿eh? Y la ley en su artículo 7 dice podrán comparecer en juicio todas las personas, pero a continuación dice las personas menores de edad no emancipadas deberán comparecer mediante representación, asistencia o autorización exigidas en la ley. Es una cosa curiosa porque, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento civil se exige el cumplimiento de los 18 años. Si nos vamos a la ley de la jurisdicción social, se habla de 16 años. Y lo curioso es que en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa se dice los menores de edad para la defensa de sus derechos, con arreglo a la ley, ¿eh? Pero aquí se nos exige 18 años, ¿eh? Entonces establece quién puede integrar la capacidad para aquellos que no la tienen. Por los concebidos y no nacidos, las personas que legítimamente los representarán si hubieran nacido, su madre, sus padres. Por las personas jurídicas comparecerán quienes
legalmente le representen. Es decir, aquel abogado, aquel procurador, aquel ciudadano, no tiene por ser abogado, que obtenga el poder de representación o la representación de esa concreta persona jurídica. Y sigue diciendo la ley por las masas patrimoniales, bien, pues conforme a la ley las administren. Por ejemplo, la herencia yacente. ¿Quién comparecerá en juicio en nombre de esa masa patrimonial? El administrador de la misma. Y luego nos va estableciendo básicamente pues, las entidades sin personalidad, el número 5, bueno, por medio de las personas a quien en cada caso la ley, y aquí ya no tendríamos que entrar más, les confiera la posibilidad de representar en juicio. O sea, no tendríamos que, y a cada caso concreto habría que ir pues, a la norma donde lo establece. Y bueno, esto sería un poco la idea. Capacidad para ser parte por un lado, capacidad procesal por otro, ¿no? Y luego se establece, se introduce aquí el 7 bis, el artículo 7 bis. Aquí verdaderamente no nos incluye nada nuevo en relación con la capacidad procesal, pero sí nos dice cómo hemos de actuar. Está en rojo porque podría estar ya en negro, pero he preferido dejarlo en rojo para que nos fijemos bien. Sí nos dice qué ajustes deben tener, deben realizarse en los órganos judiciales, pues cuando comparezcan en juicio personas con discapacidad y personas mayores. Comento yo aquí que esto se produce, bueno, la última reforma, pues desde el 19 de diciembre del año 23, con entrada en vigor en marzo, pero bueno, esto ya un poco nos daría un poco igual. ¿Cuáles son digamos, los ajustes que hemos de realizar en los juzgados? Lo que dice la norma es lo siguiente: en los procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten, o en todo caso personas con una edad de 80 años o más, se realizarán adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en el juicio en condiciones de igualdad. Entonces, personas discapacitadas, personas que lo soliciten, personas mayores. Ahora vamos a ver lo que entiende la ley por persona mayor. Personas mayores que lo soliciten y en todo caso si tienen 80 años o más. Se realizarán los ajustes necesarios para que puedan comparecer en condiciones de igualdad. Y entonces lo que nos dice a continuación es: se consideran personas mayores las personas con una edad de 65 años o más. A partir de 65 años, en este caso, si lo solicitan. Y si tienen ya más de 80, o 80 o más, es un poco lo que dice la ley, pues en todo caso. Bueno, se realizarán a petición de cualquiera de las partes, cuando estemos hablando de personas con discapacidad, del Ministerio Fiscal, así como de oficio por el propio tribunal. Y en el caso de las personas mayores que no alcancen la edad de 80 años, es decir, 65 cumplidos, pero menos de 80, pues, dichas adaptaciones se realizarán a petición de la interesada. En el caso ya de que esta persona tenga 80 años o más, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de la persona interesada como de oficio por el propio tribunal. Entonces, quizás lo importante, a partir de los 80 años es el propio tribunal el que puede incluso realizar estos ajustes para que se actúe en condiciones de igualdad sin petición o aunque no lo solicite la persona afectada. Se realizarán en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación, y podrán venir referidas a la propia comunicación, a propio acto de comunicación, digamos, mm, estableciendo claramente que esta persona comprende el sentido de la notificación y la interacción con el entorno. Las personas con discapacidad, así como las personas mayores, bueno, tienen derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación. Esto es lógico, ¿no? Y a tal fin, aquí se nos establece una serie de puntos, en concreto 4, que serían todas las comunicaciones orales o escritas dirigidas a personas con discapacidad con una edad de 80 o más años, o sea, personas con discapacidad, coma, con una edad de 80 o más años, y a las personas mayores que lo hubieran solicitado, es decir, 3 grupos. Personas con discapacidad, personas de 80 o más años y aquellas personas de 65 hasta 80 que lo hubieran solicitado, se harán en lenguaje claro, sencillo, comprensible, de un modo que tenga en cuenta sus propias características.
¿eh? Haciendo uso de medios como la lectura fácil, etcétera. Se facilitará a la persona con discapacidad los apoyos necesarios para que pueda hacerse entender. Y se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Y también, ya por último, la persona con discapacidad de las personas mayores podrán estar, esto es importante, podrán estar acompañadas de una persona de su elección desde el primer contacto con autoridades o funcionarios. Esto es importante y por eso me estoy parando mucho, como veis, leyéndolo. Lógicamente, porque incluso un funcionario del cuerpo de auxilio judicial que vaya a realizar un acto de comunicación pues, a un domicilio y se encuentra una persona con discapacidad o una persona que pueda tener más de 80 años, pues lógicamente esta persona dice podrán, no tendrán, podrán estar acompañadas de una persona de su elección. Pero es importante a efectos de poner una diligencia y a efectos del examen. Y bueno, ya todos los procedimientos, tanto en la fase declarativa como en la ejecutiva, que en que alguna de las partes interesadas sea una persona con 80 o más años, bueno, pues serán de tramitación preferente. También es otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta. Este artículo 7 bis es importante a efectos de un test. Veis la cantidad de preguntas que se pueden hacer del mismo. ¿Eh? Vale. Solo en Pero, los casos de personas de más de 80, no discapacitados. Sí, no, dice, lo que dice, con las partes interesadas, sea una persona con una edad de 80 años o más, serán de tramitación preferente. Aquí no utiliza lo de la discapacidad. Es hasta cierto punto lógico, porque claro, si una persona Ah, que tiene 80 claro, o por más, si se muere. Vale, vale, vale. bien, ya se ha entendido, ¿no? Entonces, bueno, pero digo, es interesante porque bueno, primero porque es interesante por sí y segundo porque se pueden hacer un montón de preguntas de este 7 bis. ¿Eh? Alfredo, Bueno, una dime. pregunta. Cuando consideramos personas mayores, está claro que es de 65 en adelante, ¿no? Sí, Vale, pero cuando las que se hacen, todas estas medidas que se hacen de oficio es 80 o más. Y claro. al resto es hasta 79 realmente. 79 y 50 y 300, 364 días. Eso. Claro, es decir, Vale, que no son 80, que es que puede ser una 18, pregunta y que la falles a lo tonto, porque realmente es 79, ¿no? 80, claro, o 79 cumplidos y hasta que cumpla el día que cumpla 80. El día que cumpla 80. ¿Eh? El día anterior, pues tiene Lo tiene que 79. El solicitar. día 364 Cuando tiene cumpla 70. 80, Claro. el tribunal. Claro, es decir, si una persona tiene 79 años y medio, por poner un ejemplo, y no irnos a los 364 días, podrá solicitar y el tribunal tendrá que acordar las medidas de ajuste. Sí. Si esa persona tiene ya los 80 cumplidos, ¿podrá el tribunal de oficio acordarlas? Sí. O sea, hay un día de diferencia Y no tendrá tramitación preferente. y ya no tendrá tramitación preferente. ¿Eh? Claro. Dice, en los que alguna de las partes tenga 80 o más años. Si tiene 79 y 9 meses, no tiene 80. Está claro, está ¿Vale? claro, está claro. Muy bien. Tratamiento procesal de la falta de capacidad. Este es su epígrafe, si queréis una simple lectura, porque lo vamos a ver con mucho detenimiento cuando estudiemos los procesos, ¿no? Pero simplemente decir que podrá ser apreciado de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso. ¿Eh? La falta de capacidad procesal. Distingamos claramente capacidad para ser parte, capacidad procesal. Si el tribunal entiende que esa persona ha perdido, digamos, la facultad de actuar válidamente en proceso, puede apreciar la de oficio por el tribunal y entonces, bueno, se tramita en atención al momento procesal en el que nos encontremos y al proceso en el que nos encontremos se tramita de una u otra forma. Simplemente conocer esto, ¿eh? Porque luego cuando estudiamos la audiencia previa lo vamos a ver con mucho más detenimiento. Integración de la capacidad procesal. Bueno, es un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? La falta de capacidad procesal debe ser complementada, debe ser integrada. Entonces, lo he comentado antes, el artículo 8.1 dice, cuando una persona física se vea
privada de su capacidad procesal y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el letrado le nombrará un defensor judicial mediante decreto. Hasta tanto, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa del menor o discapacitado. Pero aquí, fijémonos, el Ministerio Fiscal no es parte. Parte es el menor o discapacitado, ¿eh? El Ministerio Fiscal asume su representación y defensa. El ejemplo que podríamos poner, porque esto a lo mejor no se entiende bien, es, vamos a ver, un padre actúa en proceso, supongamos que no tiene madre, o sea, que la madre ha fallecido, o a la madre que ha fallecido el padre. Uno de los progenitores actúa en proceso en representación de su hijo menor. El titular del derecho es su hijo menor y está actuando en proceso en su defensa. Lógicamente, este menor, la capacidad está integrada por su padre o madre. Fallece el padre o la madre. Consecuentemente, ese menor queda transitoriamente sin capacidad procesal hasta que el señor letrado le nombra un defensor judicial. El defensor judicial, entendámoslo bien, no tiene por qué ser un abogado. El defensor judicial puede ser un tío del menor que es mecánico o médico, pero está integrando la capacidad del menor. Y hasta tanto esto se produzca, pues le defiende y representa el Ministerio Fiscal en virtud de la función de promover la legalidad que tiene atribuida el Ministerio Fiscal. ¿Qué dice la ley en relación con la complementación, por no utilizar la palabra integración, que se entiende menos? ¿Qué dice la ley en relación con la complementación de la falta de capacidad de las personas físicas? Pues que lógicamente lo que todos podemos entender, ¿no? Menores de edad no emancipados, bueno, pues lógicamente están bajo la patria potestad de sus padres, consecuentemente, pues cualquiera de los dos, padre o la madre, o bueno, o las dos madres en el supuesto de parejas del mismo sexo podrían integrar la capacidad, ¿no? El resto lo leemos un poco. Lo que nos interesa es esto, ¿no? Aquí comento yo también, bueno, lo que son los menores no emancipados, bueno, o los menores emancipados, por ejemplo, ¿vale? Simplemente leerlo, pero sí tener en cuenta esto. Los emancipados, bueno, aquí simplemente lo que nos dice es podrá por sí solo comparecer en juicio. El menor de edad emancipado, supongamos que es un menor de edad que tiene 16 años cumplidos y sus padres lo emancipan. Entonces podría actuar como un mayor de edad. Ahora bien, cuidado, porque hasta que sea mayor de edad no podrá tomar dinero a préstamo, grabar enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles, etcétera. Pese a que puede actuar válidamente en juicio, tiene capacidad procesal, está sujeto a algunas limitaciones, hasta tanto cumpla los 18 años. Personas con la capacidad modificada judicial. Perdón, una duda. De los menores de edad, antes de pasar al siguiente. ¿Qué se entiende por procedimientos de escasa cuantía? Porque Sí, el en esos procedimiento de procedimientos, escasa cuantía, digamos que sería en el ámbito europeo, digamos, hay un juicio monetario europeo y un procedimiento de escasa cuantía europeo. Ahí la regulación difiere, pero son procedimientos que se tramitan por las cauces del juicio verbal y que va hasta los 5.000 euros. eh, si 5.000 estamos, euros. Vale. si estamos hablando de los procedimientos de escasa cuantía en el ámbito europeo. De Ujú. escasa cuantía, en el ámbito español no existe una definición, pero acogiéndonos al procedimiento de escasa cuantía europeo, pues estaríamos en un juicio verbal de hasta 5.000 euros. Vale, gracias. Que además porque ahora el juicio verbal va hasta 15.000 y antes iba hasta 6.000, pero como es una legislación europea, está ahí un poco. ¿No? Ya. Eh, Bien, las personas con la capacidad modificada judicialmente, básicamente aquí lo que se le designa, aquí verdaderamente el complemento de la capacidad lo establece el juez en la sentencia. Sabemos que hoy día esto es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que efectivamente puede volverse contencioso y entonces se tramita de acuerdo con los cauces del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero en principio es un procedimiento de jurisdicción voluntaria y, como decimos, se le nombra un curador y este curador pues tiene las funciones que el juez de primera instancia establezca en la sentencia. ¿Vale? La extensión de la curatela ya se define en la sentencia. No es lo mismo una persona que tenga
pues un leve desequilibrio que aquella persona que tiene un desequilibrio grave o muy grave, ¿no? Ahí lo decide el juez. Sujetos a tutela. Bueno, pues evidentemente los menores no emancipados, que no estén bajo la patria potestad de sus padres, los incapacitados, cuando la persona, cuando la sentencia lo establezca, los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar esta, salvo que proceda la curatela, ¿no? Personas que, bueno, pues tienen más de 18 años y siguen con la patria potestad de sus padres, hasta tanto se establezca la necesidad de un curador que puede ser uno o los dos de sus progenitores, ¿no? Los menores en situación de desamparo, menores en situación de desamparo que de modo general son tutelados por la entidad pública de protección de menores y en todo caso por el Ministerio Fiscal, hasta tal punto que si este menor de desamparo se le atribuye un delito, un funcionario del Ministerio Fiscal actúa, digamos, en el expediente de reforma y otro diferente, otro fiscal diferente actúa en protección. Bien, sujetos a curatela. Esto es una simple lectura, simplemente para tener idea de lo que estamos hablando. Tampoco es necesario conocerlo con detalle, ¿no? Los ausentes, bien, pues los ausentes, bueno, pues como yo digo aquí, la declaración de ausencia es el paso previo a la declaración de fallecimiento. Cuando se considera que una persona está ausente, bueno, pues cuando desaparece del lugar de su residencia habitual, pero de las condiciones y circunstancias en las que se ha producido dicha desaparición, se presume que se ha ido, pero que no ha fallecido, porque si se presume que ha fallecido, pues entonces, bien es verdad que hay unos plazos que hay que esperar, pero bueno, estos plazos ya se están acortando. Estoy pensando, para que todo el mundo lo pueda entender, pues uno que desaparece de su domicilio y no se sabe dónde está, pues de modo general, pues bueno, no se tramita una declaración de ausencia, pero imaginémonos un pescador que está en alta mar y cae precisamente al mar con aguas heladas. En este supuesto, si no se recupera en el plazo determinado, pues evidentemente es una declaración de ausencia porque no se ha recuperado el cuerpo, pero para que la propia familia y demás pueda, digamos, cobrar las prestaciones sociales a las que tiene derecho, pues bueno, esto tiene una regulación diferente, ¿no? Entonces, ausentes. Bueno, no hay mucho más. Y concursados. Los concursados son aquellos sujetos a concurso de acreedores. El concurso de acreedores puede ser voluntario o puede ser necesario. Esto lo estudiaremos en gestión debidamente, que es necesario cuando lo insta el propio deudor o actúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley concursal, y es necesario cuando lo instan los acreedores. En el caso del concurso voluntario, el deudor voluntario concursado conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio. Si el concurso es necesario, entonces aquí, de modo general, los jueces nombran los administradores concursales, es decir, el deudor no puede disponer ni administrar su propio patrimonio. Sería un poco la idea, ¿no? Muy bien, pues esto, como digo, es conveniente tenerlo claro, artículo 6, 7, 8, el importante artículo 4 como legislación supletoria, y ahora pasamos al artículo 12.